Cuando conocí a Ismael Santos, os puedo decir que me bastaron 30 segundos, ni uno más, para conectar con él por dos motivos importantes. Uno, nuestra particular forma de ver la vida, que coincide al 100%, ¿verdad? Y otro... No sé si al 100, pero bueno. Casi al 100. Y otro, no, lo digo por mí, porque yo te conozco más a ti que por mí. Y el otro motivo, una especial atracción por la montaña que nos une muy mucho. Por eso, a pesar de que soy reacio a estas cosas, pues cuando me propuso Moncho presentarle, no le dije, ¿no? Definirle es tremendamente fácil. Basta con tres palabras: baloncesto, montaña y altruismo. Baloncesto porque es un valenciano que llevó el nombre de la ciudad a grandes cotas. Jugó en el Real Madrid, donde fue capitán, jugó en Aventon de Treviso, jugó en Novara en Italia y jugó en el Dafni de Grecia. O sea que con ese currículum sobrado, pues es más que suficiente para definirle en este mundillo. En la montaña, porque hoy es un referente en los Alpes. A ver, Moncho cuando me dijo que estaba interesado en que yo viniera aquí a hablar un poco, tenía muchísima curiosidad por saber cómo alguien que hacía... Bueno, esto es lo que hago ahora. A alguien que jugaba baloncesto y que se movía pues, un poco en el mundo del deporte de alto nivel y jugador del Real Madrid con todo lo que eso conlleva, luego se le da pues así por ir a la montaña, ¿no? O sea, porque es un cambio, digamos, bastante brusco y poco habitual, ¿no? Bueno, entonces empiezo por ahí y a partir de ahí pues vamos viendo lo que sale. Digamos que esto, como todo en la vida, ha sido un proceso. No es que de la noche a la mañana yo me haya levantado queriendo ir a la montaña después de haber hecho lo que hacía, ¿no? O sea, cuando tú das, pues, digamos, todo lo que tienes dentro y eres una persona honesta, te esfuerzas, te sacrificas, llevas toda la vida, eres capitán del equipo y todo eso, bueno, pues esa, digamos, puñalada por la espalda trapera, pues uno no se la espera. Pero bueno, al final luego pasan los años y ve y entiende que incluso las cosas peores tienen siempre un motivo y una razón, y luego pues si las analizas y aprendes de ellas son siempre para mejor. Pero digamos que tardé bastantes años en asimilarlo y en aceptarlo, ¿no? Y entonces me fui, y a partir de ahí, digamos que el Ismael como jugador de baloncesto, aunque seguí jugando 4 años más, se terminó pues porque se terminó una ilusión, se terminó el sueño, o sea, porque yo quería ser jugador de baloncesto, pero del Real Madrid, no de otros equipos, y además, como lo veía injusto, pues se terminó un sueño. Me tuve que ir a Italia, empezó una etapa nueva en mi vida, pero dentro de mí, después de muchos años dedicándome a lo mismo, en cuerpo y alma, viviendo las 24 horas del día para ello, digamos que esa ruptura de manera tan brusca significó, y tan injusta, ¿no? Desde mi punto de vista, significó el empezar a ver la vida desde otra manera, ¿no? El empezar a hacerme preguntas, el empezar un poco a vivir más la vida, no como jugador de baloncesto, sino más como persona. Porque realmente cuando uno es deportista de élite estás demasiado absorbido por lo que es entrenar, por lo que es el rendimiento, por lo que es el que cada día tienes que ir a luchar y competir para ganarte un puesto, viajes, entrevistas, y entonces todo eso te absorbe mucho, ¿no? Y vives realmente en un micromundo que tampoco te da tiempo para mucho más. O sea, yo creo que el fin no justifica los medios, y uno no tiene que hacer solo las cosas por dinero o simplemente por sobrevivir. O sea, yo creo que lo que nos diferencia es el darle un sentido a las cosas, el darle un sentido a la vida que vivimos. Eso es lo que, si no, seríamos todos iguales. Si uno se levanta por la mañana y va a hacer lo que hace simplemente pues para ganar dinero y para comer, pues al final seríamos iguales. Y sin embargo, dentro de nosotros creo que esa gran diferencia es el sentido que cada uno le da a lo que hacemos. Y yo creo que al final ese es
como dice el título de un libro que si no lo habéis leído lo recomiendo, de un psicólogo que se llama Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿no? Esa es realmente, creo que el fin de la vida. El que al final de tus días, imagínate que tú estés ahí, ¿no? Y que aunque te falte poco, pues que tú llegues y digas, mi vida ha tenido sentido, no ha sido simplemente ser una máquina, ¿no? Y levantarme todos los días y hacer una rutina porque sí, porque así lo dice la sociedad o porque así está impuesto o porque así me lo han enseñado, sino que he logrado darle un sentido a la vida, ¿no? Muchas veces igual equivocándote y pasando por caminos, pero al final se lo has encontrado. Y entonces, como para mí no tenía ya más sentido el seguir siendo jugador de baloncesto, decidí dejar de jugar, siendo relativamente joven, porque con 31 años normalmente uno puede seguir jugando menos 4 o 5 años más. Y descubrí la montaña, gracias a mi exmujer, que fue la que era apasionada de montaña y que fue la que bueno, pues me llevó por primera vez. Y me acuerdo perfectamente que la primera vez que fui a la montaña, que era la primera vez en mi vida que iba a una montaña, porque nunca había puesto, bueno, menos alguna pretemporada que había ido con el Real Madrid a Sierra Nevada, pero vamos, estaba en la montaña como estaba en Júpiter, o sea, me daba igual. Y realmente ahí fue como cuando era pequeño y veía los partidos del Madrid por la tele y yo decía, yo quiero jugar. Cuando estás realmente en contacto con la naturaleza, tú te das cuenta que vienes de ahí. No vienes de una ciudad, de un edificio, realmente empiezas a sentir, a entrar mucho más en contacto con eso que tenemos dentro y que no nos damos cuenta por el estrés en el que se vive, por la rutina, por la locura en la que se ha convertido un poco la vida, porque no hay tiempo desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta para pararse a pensar, para pararse a reflexionar, para, digamos, para encontrarte y para hablar un poco contigo mismo. Entonces, la naturaleza lo que te da es eso, o sea, que tú realmente estás allí en medio de todo aquello y tú empiezas a comprender que vienes de allí, empiezas a comprender cómo está conectado todo, cosa que en una ciudad la gente, si os dais cuenta, no se da cuenta, porque cada uno va pensando en lo suyo, va caminando por la calle, escribiendo el mensajito, hablando por teléfono. Vivimos en una sociedad en la cual estamos todos muy desconectados, con lo cual cada uno piensa que lo que uno hace no repercute en la otra persona, cuando es todo lo contrario. No solo los hechos, sino lo que uno piensa ya repercute en las otras personas que tiene alrededor. Todo eso, o sea, todo ese saber que todos estamos interconectados, todo ese entrar mucho más en relación con uno mismo, la naturaleza te lo da, o sea, te lo pone ahí delante. Te pone ahí delante el darte cuenta de que ese egocentrismo tan enorme que tenemos, de que pensamos que nosotros podemos cambiar el mundo, no es cierto, porque al final dependemos siempre de algo que se nos escapa de las manos. Lo que pasa es que cuando vivimos en esta sociedad pensamos que nosotros tenemos esa capacidad, porque tienes dinero, porque tienes tu tarjeta de crédito, porque tienes tu teléfono, porque, bueno, te sientes cómodo y piensas que tú manejas el mundo. Y no es así. Cuando tú estás realmente en la naturaleza, ves que aun haciendo las cosas perfectamente, aun haciendo todo como en teoría uno debería de hacer, pero te sientes pequeño, porque ves, percibes, sientes que lo que hay alrededor es mucho más fuerte que tú y que vas a depender siempre de ello. Yo siempre pongo un ejemplo. Esto es como si tú tienes un jardín y tú riegas las flores y tú las cuidas y tú haces todo lo que... Y soy privilegiado por estar aquí y por poder compartirlo con vosotros. Porque yo creo que hay mucha gente
que no ha podido vivir estas experiencias. Y yo creo que merece la pena, o sea, merece la pena contárselo a la gente para que la gente se dé cuenta de que hay cosas muy bonitas en la vida, muy sencillas, como puede ser ir a darse un paseo por la montaña, no hay que subirse ninguna montaña, pero simplemente un paseo por un jardín, por un bosque, por una montaña, que te va a alimentar el espíritu, el alma, llámale como quieras o llamadle como queráis, y que os va a valer mucho más que igual ganar dinero, porque obviamente hay que ganar dinero para subsistir y para comer y para tener cubiertas las necesidades básicas. Pero a partir de ahí hay otras muchas cosas que es, yo creo que puro vicio, ¿no? Pura codicia, pura avaricia, pura ignorancia, que vivimos en una sociedad que nos ha exterminado el cerebro y que nos empeñamos en querer trabajar más con la excusa de querer tener mejor calidad de vida, cuando eso no es calidad de vida, cuando eso es quitarte años de vida. Y cuando darte, como os decía, un paseo por un parque, por una montaña, por un bosque, te va a alimentar mucho más y te va a hacer mucho mejor que cualquier otra cosa, que trabajar más, porque aunque tú pienses que igual que a tus hijos le vas a dar un colegio mejor porque tú trabajes más, o porque vas a tener un coche mejor, o porque vas a tener una casa en la playa aparte de la casa que tienes aquí, que eso va a ser mejor. Y no es cierto, porque va a ser mucho mejor el que tú estés bien contigo mismo, el que tú tengas un equilibrio mucho mayor a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, y que eso luego repercuta en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, en ti mismo, y eso al final es lo que sí de verdad te va a dar la calidad de vida. Eso es el estado del bienestar. El estado del bienestar no es tener más dinero. El estado del bienestar